Buenos días, profesora. Buenos días. Profesora, disculpe la molestia. Tengo una pregunta que hacerle. Mm, esto está pendiente, esto no está pendiente. Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días, profesora. Muy bien, ¿ya usted? Bien, bien. Disculpándome acá por el retraso, por los problemas técnicos, como siempre. Estamos en Venezuela. No, sí, Perdone. no se preocupe, no se No nos preocupe. escapamos, creo que ninguno. No nos Exactamente. escapamos de nadita. Ajá. Placer entonces conocerlo y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Estamos un poquito fuera del tiempo, pero bueno, ya estamos acá. Disculpe, profesora, tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo no? Este, yo soy de Saya Internacional, ¿no? Y Sí. en la plataforma, yo ya tengo terminada la actividad del 10% del primer corte. Y yo Ujú. quisiera subirla, pero no me da la posibilidad. No sé si usted le molestaría si comparto pantalla para que me pueda colaborar. Pues en cuanto a eso, yo dejo, ¿verdad? De acuerdo con los lineamientos nacionales, siempre dado que las inscripciones por lo general son procesos en donde se van incorporando ciertos estudiantes de manera tardía, debido a ello, pues se nos sugiere, digámoslo así, que las actividades las coloquemos cuarta y quinta semana. Por lo tanto, la primera actividad, chévere que ya la tengas lista porque sencillamente espera a la cuarta semana para que la puedas subir. E igual la quinta. De hecho, en la Entonces, planificación, tú te puedes dar cuenta de que allí está de esa manera. Entonces, debo pues hacer caso a los lineamientos generales para evitar que entonces, en el caso tuyo, tú la tienes lista, ¿verdad? Maravilloso. Pero aquel estudiante que ingresó la semana pasada puede que no la tenga lista. Entonces, los tiempos no se deben de dejar prolongadamente. Por tanto, yo por lo general manejo 3 días, por lo general a lo máximo 4. Entonces, esa es la intención de cumplir con ese, porque a mí me hacen, digamos, evaluación de cada uno de los procesos que realizo en la plataforma. Entonces, perfectamente puedes ir más bien aprovechando el tiempo para desarrollar la segunda. Que de hecho hay algo que voy a tratar en este segundo encuentro que tiene que ver con ello. Como para que quede un poquito claro, ¿verdad? Que, que tienes que, sobre la base de qué debes trabajar. ¿Ves? Entonces, no sé si me permites para empezar la clase y vamos a compartir pantalla. ok, muchísimas gracias por responder. Gracias. No, a la orden siempre, Sergio. Vamos entonces a empezar compartiendo la pantalla. Un momentico. Em, Ahí ves claramente. Sí, sí, se ve perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a movernos un poquito para acá. Primero tengo que, como siempre hago, debo hacer el registro, ¿no? Entonces ya tomé el captura, vamos a hacer el registro de nuestra de nuestra segunda reunión, perdón. Y entonces vamos a registrarlo acá. Vamos a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Tú estás acá en Venezuela o fuera del país?
No, yo vivo en Perú ya 6 años ya. Ah, caramba, bastante, Sí. bastante tiempo fuera. De verdad que sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo le va por allá, Sergio? Bien, gracias a Dios, dando como se puede para adelante, ¿no? Ujú. Como todos hacemos en donde estemos. Así es, así tenemos que hacer, así debemos hacerlo, así tenemos que hacerlo. Forma parte de guerrear en la vida, como digo yo. Así es. Ujú. Sí, ya podemos hacerlo. Vamos a ver. Está listo. Ujú. Chévere, chévere. Ujú. Bueno, entonces demos inicio pues a esta segunda reunión. Vamos a trabajar con la siguiente agenda que tiene que ver con el desarrollo de la unidad 2, parte de la unidad 2. Como tal, el título de esta unidad es Sistemas, y vamos a trabajar el día de hoy con su concepto, algunos tipos y otros conocimientos que compartí en la primera clase que son importantes. Para dar introducción a este tema, obviamente que es fundamental recordar lo que se vio en la primera. Yo solamente voy a hacer una breve introducción de lo anterior conjuntamente con lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, en la primera clase que debería haberlo hecho, ya que la materia se llama teoría de sistemas, obviamente tenía que hablar de las teorías generales, quiénes fueron sus precursores, por qué lo hicieron, cuál era el pensamiento es sistémico, ¿verdad? Un pensamiento sistémico desde la parte holística, tenía que hablar un poquito de los objetivos que planteaba y cómo, te vuelvo a repetir, dice teoría de sistemas. En sí, ese primer precursor que fue Bertalanffy, él como tal, que definió como tal a la teoría general de sistemas, él habló de entonces de que se pudiera ver como el estudio de los sistemas en líneas generales, pero desde diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención de toda esta nueva era de la teoría general de sistemas? Que se viera desde diferentes saberes y que todos manejaran como el mismo vocabulario. Entonces se habla de como un conglomerado y poder decir que si para mí yo utilizaba un término, ¿qué te digo yo? Un ejemplo. Como conocimiento, entonces todos los demás en las diferentes disciplinas, ellos ya también manejarían ese mismo término y sería el mismo concepto general para todos. Entonces, trabajaron sobre la base de que cuando se hiciera un estudio o el estudio de un caso particular, de una situación o de un sistema como tal, tú pudieras tener una terminología general que manejara cualquier vertiente, bien fuera de psicología, de geografía, de lo que fuera. Bien, ¿alguna pregunta? Es que la primera clase no pude ingresar, pero sí vi el video que usted subió a YouTube, entonces sí entiendo un poco el concepto. ¿Cómo dice? ¿Sigue siendo qué? Sí, sí entiendo un poco lo que me está conversando de la primera clase, sí, sí pude ver. Sí, aquí hice un pequeño resumen básicamente sobre el concepto y en la parte inferior de la pantalla puedes ver acerca de las submetas, digámoslo así, que eso lo manejé ese día. Entonces, bueno, dado que hablamos de teoría, que nomás son más que conocimientos y la materia que estamos viendo se llama de sistemas, obviamente que nos toca saber qué es un sistema. Te pregunto yo a ti, Sergio, para ti, ¿qué es un sistema?
En mi concepto de sistemas, como ingeniero, ¿no? Porque considero que hay varios tipos de sistemas, es como una red de organización donde de arriba a abajo se sigue una misma norma. Se sigue una misma norma, se siguen reglas, formalidades que todos seguimos. Ujú. Sí, ya ahí en esa parte te estás enfocando más hacia la parte de la estructura social, que sería una empresa como tal, ¿verdad? Y porque me hablaste de normas, de reglas, sabes muy bien que hay jerarquías y si sabes que hay jerarquías, hay entonces diferentes niveles, ¿verdad? De los cuales pudiéramos hablar de que en cada uno de esos niveles hay elementos. Y si lo viéramos como personas, entonces los elementos no serían más que los diferentes cargos que se ocupan en una empresa. Y está bien el ejemplo. Está maravilloso, bien el ejemplo. Entonces, bueno, acá vamos a trabajar, como te decía, sobre esta minuta, pero entonces vamos a definir lo que es el sistema, vamos a caracterizarlo, también vamos a ver algunos criterios de clasificación. ¿Por qué criterios de clasificación? Porque son esos criterios que son 6 básicos los que enfoco en la segunda actividad, ¿sí? Que son criterios de clasificación en donde algunas personas muchas veces viendo la materia me han dicho, pero no entiendo qué criterios. Entonces, ¿cuál es la intención? Ver los criterios y colocarte un ejemplo para que puedas quedar con esa pequeña idea para tu desarrollo, el desarrollo de tu actividad. Bien, no solamente se vamos a hablar de los criterios, sino vamos a hablar, bueno, de cuál es la meta de estudiar un sistema y también eh, las razones o su importancia junto con cómo pudiera yo medir la eficiencia de un sistema y por último, generalizar las etapas de ese ciclo de vida. ¿Por qué? Porque un sistema, bueno, hay sistemas que perduran durante mucho tiempo, otros que declinan, es decir, se desactivan para dar inicio a nuevos. ¿Ves? Y por último, tocar la parte a nivel de la carrera que estás cursando que tiene que ver con sistemas en informática. ¿Ves? Aun cuando tú estás por la línea de ingeniería de sistemas. Y por último, bueno, realizamos el cierre con tal vez unas aclaratorias sobre lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, tomando lo que tú dijiste, bueno, básicamente que es un sistema, lo podemos ver como un conglomerado, un conjunto de elementos que se interconectan o comunican con la intención, con un objetivo determinado, con la intención de realizar algo. Recuerdo yo que en la primera clase yo di el ejemplo de la bicicleta y entonces coloqué la bicicleta y coloqué cada una de sus partes, que si el manubrio, que si los cauchos, que si el cuadro, lo que ustedes le dicen el cuadro, abajo está lo que es la cadena, ¿verdad? Están cada uno de ellos los pedales. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de ellos realiza una función específica, pero cuando tú lo armas en conjunto, ¿qué es como tal la bicicleta? Pues un medio de transporte, porque te va a permitir desplazarte de un lugar a otro. Y ahí estamos viendo un ejemplo y su objetivo. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? O sea, podría considerarse como un conjunto de reglas de cualquier materia para que están relacionados entre sí, entrelazados, algo así. Claro, si tú lo vieras, Sería un término más correcto que el que yo di o más o menos por ahí Yo, van. yo lo sigo palpando como elementos. ¿Por qué elementos? Porque es que yo pudiera tener, ahorita cuando vayamos avanzando, bueno, vamos a la segunda diapositiva, te vas a dar cuenta de algo. Ya te voy a decir qué es. Yo había preparado la clase de otra forma, pero no importa. Sigamos aquí con la segunda diapositiva. Parece que está un poquito lento está un poquito lento todo, pero vamos poco a poco, ¿sí? Ujú. Ok, en esta segunda diapositiva lo que hago es dar un ejemplo. Vamos a movernos un poquito para acá, ¿verdad? Y podemos ver entonces que yo definí sistema como entrada, proceso y salida, y dentro de esa definición coloqué un esquema básico. Entonces yo, ¿qué tengo? En la entrada puedo tener a un computador, el cual, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un computador, el cual recibe cierta información. Supongamos que estamos hablando de un procesador de palabras.
que está incluido, ¿verdad? Dentro del software del computador. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a recibir una información. ¿Cuál es la información? Cada vez que la persona va haciendo el tecleo, ¿verdad? Porque cada uno es un carácter. Ese carácter lleva un tiempo en verse en pantalla y a su vez en irse almacenando la palabra como tal dentro del documento. Eso lo hace, ¿qué cosa? El amigo sistema operativo, ¿verdad? Y en donde él va, cada vez que se pulsa y cada vez que hay un espacio, él identifica que es una palabra, esto, aquello, lo otro. Entonces, ese sistema como tal, que en este caso el procesador realiza, valga la redundancia, una transformación de datos y al final yo obtengo la salida como tal, que va a ser la salida, todo el documento que tú tipiaste, colocado o sobre la base de un solo soporte, que en este caso sería en la hoja de papel, pero también lo puedes ver en pantalla y siendo el monitor, ¿verdad? Un medio, digamos, un dispositivo de salida como tal, visto allí. ¿Alguna pregunta? No, sí, profesora, de verdad no, por ahorita no tengo tantas preguntas Ajá, porque es como que encuentro relaciones entre lo que yo hago, este concepto de entrada, proceso y salida es muy común, solamente que en programación tenemos un término, lo usamos en inglés, es como PO, como programación orientada a objetos, pero sí, ajá. es un concepto que más o menos entiendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces acá te estoy definiendo que tenemos, somos personas, ¿verdad? Y podemos ver diferentes tipos de sistemas. Entonces, tenemos nuestro sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. Cada uno de ellos tiene una misión. Entonces, volvemos al caso de lo que te había definido anteriormente. Entonces, estos son sistemas dentro de un suprasistema que como tal es el individuo o el ser humano. Entonces te fui diferenciando, pues por acá te coloqué computador porque es lo que se maneja, la herramienta, ¿verdad? Por acá te coloqué pues nosotros mismos y por acá te estoy hablando un poquito de la naturaleza y tenemos al árbol. ¿Por qué escogí el árbol? Porque bueno, nosotros para poder vivir o subsistir necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos alimentarnos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un árbol y bueno, se supone que va a haber una entrada, que si es el agua, que si se regó, tenemos también alrededor la luz del sol para que pueda él realizar su proceso de fotosíntesis y para que se obtenga una salida, que en este caso sabe muy bien que es muy importante porque no solamente son las frutas, sino lo más importante y vital, que es el oxígeno que nos permite estar vivos y estar aquí hablando. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Ajá, profesora, sí entonces entiendo. una vez que hemos ya hecho algunos o dado algunos ejemplos, vamos entonces a ver cómo ese diferentes tipos de ejemplos de los cuales estamos hablando nos pueden llevar a las características de un sistema como tal. Fíjate que estamos hablando de que podemos tener uno dentro del otro, es lo que estamos hablando de subsistemas, que ya lo vimos con los ejemplos de los diferentes sistemas que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Y a su vez, pues que tenemos una parte física conceptual que tiene que ver con yo cómo lo observo. Entonces, hasta aquí llega mi sistema. A partir de allí tenemos al entorno y tenemos una frontera para ello. ¿Sí? La definición como tal. Eh, Vamos a hablar de otra cosa que es el sistema Saya o podemos hablar, tú estás allá, pero si hubiese una extensión de, del instituto allá en Perú como tal, ¿verdad? A nivel físico, digámoslo así, estaría inmersa dentro de un macro que es el sistema educativo, ¿sí? Y a la vez él está dependiendo de un entorno que tiene que ver con la parte de economía, con la parte de ejemplo de las normativas, digámoslo así, que ya que tú hablabas de normativas, ¿verdad? Porque ellos se rigen por una jerarquía que está arriba, que sería el Ministerio de Educación. Te voy a poner un ejemplo de algo que conversé con un profesor y es un artículo específico la parte de educación que tiene que ver cuando un estudiante regular, ¿verdad? No adquiere, no completa o lleva, no ha pasado su asignatura con la nota mínima que es 10 y cómo se está haciendo el estudio
a nivel nacional de cómo se vuelve a tratar porque le están haciendo una modificación al artículo. Entonces, si le hacen una modificación al artículo en el cual cada uno de los que estamos abajo, y hablo abajo, por ejemplo, el sistema educativo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, otras extensiones como por ejemplo el instituto que es tecnológico, que es el Antonio José de Sucre, como por poner unos ejemplos de cosas que tú creo que conoces, porque allá no sé qué institutos y cuáles nombres son, acá sí sé varios que tienen que ver con otros institutos a nivel educativo y tecnológico, entonces está el que tenemos por la Urdaneta, ¿verdad? No sé si lo recuerdas, haberlo escuchado, el Cristóbal Mendoza, y uno que Sí, cerraron que claro que está sí, cerca del son instituto. conocidísimos, claro que sí los conozco. Ajá, perfecto. Entonces, ellos, todos ellos, se tienen que regir por la norma que diga el Ministerio de Educación. O no vayamos más lejos ni más cerca. Aquí en Venezuela se han modificado muchas partes de las normativas, como por ejemplo que un estudiante, antes si no aprobaba al final dos asignaturas, entonces repetía el año. Ahora los dejan ir llevando, ¿verdad? A nivel de bachillerato los dejan ir llevando. Entonces a eso me refería y para tomar las palabras tuyas que tienen que ver con normativas, con reglas. Sí, porque en la parte de programación orientada a objetos, pues tú lo puedes ver perfectamente porque tienes que trabajar con atributos, también con bases de datos. Hay otras cosas que se manejan, ¿verdad? Que son fundamentales que podemos hablar. Y entonces decía yo también que eso implicaba que tenemos unas características que tiene todo sistema que tienen que ver con el ambiente. Entonces, si nosotros estamos en un ámbito solamente de programación, sobre la base de un ambiente, ¿qué cosa pudiera ser? Pues la parte tecnológica, ¿sí? La parte tecnológica. Entonces, porque son los recursos que yo voy a utilizar para lograr un fin específico, que es la parte que tiene que ver con que si estás programando, pues la intención de cuando yo voy a hacer el diseño de cualquier tipo de sistema, la intención cuál es, el objetivo del sistema como tal. Y básicamente cuando hablamos de programación siempre es automatización del proceso, ¿cierto? Que automatiza un proceso como tal. Bueno, entonces aquí está, ajá, aquí está la clasificación de la cual yo hablaba. Entonces, esta clasificación está sobre la base de, porque nosotros podemos clasificar sistemas desde diferentes ámbitos. De hecho, aquí tenemos esta que te digo que es la que vas a utilizar en tu actividad, que tiene que ver con una clasificación sobre la base de cuál es su origen, naturaleza, ambiente, complejidad, ¿verdad? Y entonces podemos tener una clasificación en donde estamos tomando 5 aspectos. Si hablamos de complejidad, pues simple y complejo. Si hablamos de ambiente, abierto y cerrado. El sistema educativo básicamente es netamente que abierto, ¿sí? Y si hablamos de naturaleza, podemos hablar de físico y abstracto. En cuanto al origen, artificial, natural, social, tú me diste un ejemplo a nivel social, tú también o hablamos de qué cosa, dos sistemas básicos que era el sistema árbol y el sistema, digamos, ser humano, individuo. Entonces estamos hablando de sistemas naturales, ¿bien? Porque no son hechos por personas, sino sencillamente, bueno, con todo esto que estamos viendo de los nuevos avances, ya sabemos muy bien que eso está entre comillas, porque podemos tener, hemos visto que han clonado especies, ¿no? Han clonado especies, ¿sí? Y entonces ya eso tiene que ver con la parte artificial, que es manipulación de genes y otra serie de cosas, como para hacer interesante el tema, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos una clasificación y como te decía, hay una alternabilidad también en el tiempo y aquí hablamos de sistemas estáticos y dinámicos. No sé si tú en algún momento, o bueno, yo para este segundo encuentro
hice como, o voy a hacer como una visión general de lo que es qué cosa. Aquella jerarquía que trate que es la jerarquía de William. No sé si lo recuerdas. ¿Qué es esta que está aquí? ¿Sí la recuerdas? No, profesora, de verdad no la recuerdo. Bueno, aquí este señor lo que hizo fue como estructurar lo que hablamos de jerarquía, subdividir, pero cómo lo hizo él desde su punto de vista o desde su perspectiva, digamos, él vio el mundo. Entonces, a medida que tú vas avanzando en cada uno de los escalones, vas a ir viendo como más grado de complejidad, a tal punto que tú tienes por acá, en el nivel 7 el sistema humano, y después te viene el sistema social que está conformado básicamente por qué pudiera ser un ejemplo rápido, por empresas, ¿verdad? Y cuando te habla del sistema trascendental es porque nosotros estamos dentro de un caparazón que se llama universo, ¿sí? Pudiéramos verlo planeta Tierra, pero planeta Tierra está en sistema solar, pero sistema solar está en universo, ¿bien? Y entonces aquí hay varias, digamos, aquí hay Profesora, varias, disculpe. sí, cómo no, Entonces, si, para ver si entendí correctamente. Entonces es como un sistema interconectado con pequeños sistemas, cada vez más pequeños, cada vez más específicos, podría decirse sí, así, si es que no entendí sí, mal. porque él aquí habla de una especificidad y también habla de complejidad. Entonces, cuando hablábamos allá de que un sistema estaba dentro de otro, esa es lo básico, ¿no? Y no solamente lo ve desde ese punto de vista, porque aquí hay con respecto a la anterior, a la diapositiva anterior, aquí hay una clasificación. Por ejemplo, tú puedes ver que él está hablando de un sistema dinámico simple y en ese caso, en el número 2 él lo que hizo fue de movimientos predeterminados, escogió el sistema solar. ¿Mm? Ajá, pero si tú lo vieras de la parte como sistema, sí es un sistema complejo, porque entonces cada uno de sus elementos son los planetas, que era lo que yo te decía a ti, que por eso usaba la palabra elemento. Pero esa palabra elemento algunas personas o la sustituyen por subsistemas y sistema, entonces, para poder diferenciar que hay jerarquías, digamos que este está por encima, entonces suprasistema o supersistema. ¿Bien? Ajá. Entonces, bueno, aquí coloqué esta jerarquía. ¿Por qué? Porque esta jerarquía como tal envuelve a algunos aspectos que hemos visto en la clasificación anterior que tienen que ver con natural, artificial, es decir, qué origen tiene el sistema. Aquí tenemos el ejemplo del, como te dije, el sistema humano y el que tú nombraste, que es el sistema social. Recuerda que en la parte del sistema social es importante que veamos que si tú me estás hablando de la parte de programación, ¿verdad? Como tal, programación o programación orientada a objetos, eso está dentro del nivel sistema social y dentro del nivel general que tendríamos que ver que es sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener diferentes ámbitos en el cual, pues, estamos automatizando cada vez cosas y estamos con inteligencia artificial en todas las diferentes ramas de nuestro quehacer cotidiano, digámoslo así. ¿Sí? Ajá, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte? No, ¿No? profesora, de verdad, muchísimas gracias. Ajá. Y bueno, vamos a ir avanzando a la siguiente diapositiva. Aquí, entonces, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos conversando? Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer estudios de sistemas? Digámoslo así. Primero, y quiero esto apartarlo un poco de lo que es el concepto e irme a la parte de docencia. Digamos, en mi caso, tengo una labor específica que es cuál, fortalecerles a cada uno de mis estudiantes la parte analítica, la parte lógica. Uh-huh. Nos queda un poquito de tiempo, pero sí llegamos al objetivo, digámoslo así. Ya, ya vamos para allá, sigamos acá. Entonces, si puedes ver la segunda actividad,
en esa segunda actividad yo comentaba que es muy importante que un ingeniero de sistemas fortalezca su parte analítica, su parte de síntesis, su parte de lógica. Bueno, y ya que estás tú trabajando en el ámbito de programación, obvio, porque yo puedo tener, te voy a mostrar algo así, esta hoja. De hecho, aquí hay, un, hay una impresión. Entonces, yo puedo tener y el programa puede tener toda esta cantidad de líneas, ¿verdad? Pero también, ¿qué se evalúa? ¿Qué se evalúa cuando tú como programador trabajas? Evalúas esto, la rapidez, la eficiencia y no solamente eso, que los resultados sean los aceptados. Entonces, por aquí tenemos o hablamos de eficiencia, también hablamos de cuál es el objetivo. Entonces, si tú eres programador, ¿cuál es tu intención? Dame un ejemplo específico para trabajar con lo tuyo. Específico, ¿Sí? Algo específico que pues tú quieras hablar. refiriendo, si yo tuviera que decir algo en específico, diría como mejorar los sistemas, ¿no? Porque un ingeniero, al menos como yo estoy haciendo, se le aprecia mucho la eficiencia y que lo hagas porque lo que hace un ingeniero en sistemas en esencia es mantener sistemas. Entonces es como usted ha dicho específicamente en este aspecto, es como tener datos, tener métodos sostenibles basados en sistemas y en subsistemas que a lo largo del tiempo se mantengan. Creo que ese podría ser un objetivo específico. No sé si me doy a extender o Eh, medio que no se entiende. No, no, está bien, porque de hecho, si lees la diapositiva, yo comentaba algo acerca de la productividad y también hablaba del tiempo de respuesta y la calidad de los resultados. No solamente de eso, sino que abajo, si lo puedes visualizar, cuando tú estás hablando del ciclo de vida de un sistema, tú me dijiste varias cosas. Pues tú como ingeniero de sistemas, tú puedes crear un sistema, pero si tú me estás hablando de que ya te dieron el sistema, aquí está, tenga Sergio, por favor evalúe el sistema, que es parte de lo que vamos a hacer en la parte Como 3 si me de, estuviera, como si me estuvieran dando un molde, ¿no? Un modelo y yo tengo que claro. mejorarlo, ¿no? Una plantilla, Ajá, podría decirse. entonces en esa parte donde tú me estás hablando, claro que sí, porque hablamos de la eficiencia y la eficiencia se mide y se puede medir y dentro de la medida es los resultados que tú obtengas. Te decía que un ejemplo específico de lo que tú hacías, pero maravilloso porque lo generalizaste, ¿verdad? Entonces, suponte tú que sin ánimos de hablar de política, hablemos de el sistema utilizado para votaciones. Ese es, pudiera ser. Dime tú un indicador que tú pudieras como ingeniero en un sistema de ese estilo manejar. Un indicador, el que se te ocurra a ti en este momento. Pues como ingeniero, ¿no? Sí, Pues para quizás hablar de la la eficiencia, pues frecuencia de para votos. evaluar la eficiencia. Creo que quizás la frecuencia de votos, que si las personas van a votar o no van a votar. No el conteo de votos, porque creo que eso ya no me corresponde a mí, se correspondería ya quizás gubernamentalmente, pero como un ingeniero, a mí me podría poder calcular, cuantificar la frecuencia de votos. Si dependiendo de cada lugar, quizás en Caracas votan 1000 personas, en Valencia votan 50, en Maracaibo votan 80, y ahí eso puede cuantificarse, la frecuencia con la que se hace. Sí, Creo yo que más o menos eso. yo lo generalizaría, bueno, conversando acá, pues como todo el mundo está a la expectativa. Y todos los que son políticos, ¿qué hago? Y ganamos y no ganamos y para allá y para acá. Y bueno, los que están allí metidos, pues, ay, tú me entiendes, ¿no? Quiero ganar, y tú sabes, se le empieza la masa y tal. Lo que quiero decir es que un ejemplo de ello o de la parte de eficiencia fue cuando dan los resultados. Después de haber cerrado las urnas, los resultados. Y si hablamos de la parte efectiva a nivel de producción, ajá, eso es real. Entonces por ahí caemos al campo de una auditoría. ¿Sí? Auditar. ¿Sí? Y eso también lo puede hacer un ingeniero. ¿Sí? Claro, profesor, tengo otra pregunta que ¿Cómo se me había no? olvidado hacerle. La primera actividad es un ensayo. Eso sí, por suerte podemos hacerlo. Pero la segunda actividad, ¿qué es específicamente?
un ensayo también. No, 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 no. La segunda actividad no es un ensayo, la segunda actividad es un conjunto de planteamientos donde necesito que hagas análisis de las partes teóricas para poder, ejemplo, eh, clasifica el sistema SAIA. Creo que no lo incluí esta vez. El sistema SAIA es un sistema creado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya aprendizaje a distancia, ¿cierto? Tenemos un conjunto de entradas, tenemos un proceso, tenemos salidas. Entonces, si tú visualizas la transformación, tienes que tenerla clara, que es el proceso. Y entonces, por acá las entradas, las múltiples entradas que tú pudieras ver. ¿Quiénes son entradas? Pueden ser entes, pueden ser objetos, pueden ser cosas. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí rapidito. Para mí una entrada al sistema, ¿qué cosa es? Como entrada yo veo es el contenido que tienen ustedes allí en la plataforma, que es con el cual van a trabajar. Entonces, entradas son todos aquellos contenidos de una materia en específico. Si lo vemos más particular, pero si lo vemos un poquito más general, las diferentes asignaturas, ¿sí? Las diferentes asignaturas. Eso resumido, ¿eso a qué te lleva? A resumirlo en que, bueno, porque se les puede colocar un video, ¿sí? Diferentes herramientas, se le puede colocar un recurso que ese recurso te lleva a un video, ese recurso te lleva, pues no es más que un link, es un archivo o es un link que te lleva a un video. No, depende, ¿ok? Depende que tenga. Pero ahí podemos entonces ver sistemas allá. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la intención? Que haya una interconexión entre el profesor y el estudiante, ¿verdad? El material que está allí en la plataforma, que podamos hacer una competencia en donde, si te das cuenta, yo utilizo, por ejemplo, para hacerte la evaluación, un instrumento de evaluación en el cual ya tú te vas orientando, porque yo necesito que, como la infografía, coloqué qué te voy a evaluar para que tú tengas un ensayo, una producción literaria acorde al nivel de lo que vaya a evaluar. ¿Sí? Entonces, la salida, bueno, tener que ese estudiante haya obtenido excelentes resultados en cuanto al desempeño de que aunque esté a distancia, se logró cubrir o que el estudiante pudiera tener toda la información correspondiente y retroalimentarlo dentro del proceso de evaluación. Y en las clases, pues hacer lo que estamos haciendo, que a lo mejor a veces son un poquito cortas, pero sí queda algo. Digo yo que sí hay una orientación y sí queda algo porque estamos viviendo de un mundo de jerarquías en donde hablamos de que el sistema a distancia es un poco más complejo porque parte del 80% está en el estudiante. ¿Sí? No sé si te quedó claro lo que tu No, sí, pregunta. profesora. Claro, claro. Sí me Ajá. quedó bastante claro la respuesta. Muchas gracias. Siempre, siempre a tu disposición y a tu orden. Si nosotros retomamos lo que estábamos hablando, nosotros decimos que en ese ciclo de vida, que si tú estás, a ti te contratan como ingeniero de sistemas y vas a hacer una evaluación de un sistema, que es lo que tienes que hacer primero para poder hablar me queda menos de un minuto, si se corta, placer haberte contactado, siempre Igualmente, a la profesora, orden. igualmente. Sí, nos falta Y poquito tiempo. van a quedar las diapositivas. Aquí puedes ver las partes de un sistema claramente. Y lo último que hablábamos era de la desactivación. Y acá se menciona como las diferentes áreas, siempre, como lo que decías tú en tu área, estás aplicando como tal lo que es un sistema y sus elementos. Y por último, la clasificación de los sistemas en informática, coloqué algunos, ¿verdad? Y allí pues tenemos un ejemplo como el sistema operativo, porque el sistema operativo se encarga de realizar diferentes funciones. Eso es como para finalizar. Feliz y bendecido domingo, porque ya se va a cortar. Que estés muy bien, que Dios te bendiga, te auguro éxitos por allá y bueno,